Hola amigos y bienvenidos a un episodio más de Te lo explico. El día de hoy vamos a hablar sobre el legado de la Revolución Francesa, es decir, las consecuencias que tuvo esta revolución en el mundo, en la historia. Eh, Esto también es como una respuesta a la pregunta ¿y por qué tengo que estudiar la Revolución Francesa? ¿De qué me sirve la historia? Pues la historia sirve porque hay hitos en los cuales la historia de la humanidad ha cambiado. Y uno de esos hitos ha sido la Revolución Francesa. Sabiendo eso, conociendo eso, podemos entender mejor lo que pasa hoy en día y también nos podemos dar cuenta de lo que puede ir pasando más adelante. Bien, entonces empezamos con el episodio 4. RaptorForce.com. Entre las principales consecuencias de la Revolución Francesa tenemos en primer lugar la aparición o la idea de la Constitución como una carta política escrita que emana de la soberanía popular, es decir, esta, este compendio de leyes que asegura que el gobierno está dado por el pueblo, para el pueblo, ¿sí? Entonces, esta es la primera parte o algo muy importante que se tiene que tener en cuenta, pues los valores fundamentales de la sociedad y los derechos y las garantías de los ciudadanos descansan en este documento. Y esta idea de constitución, anteriormente a la Revolución Francesa, no existía. Lo que eran o lo que había eran constituciones que eran dadas por los monarcas para los pueblos, no miren, estas son las cosas que ustedes tienen que hacer, pero no la idea de la constitución como algo que iba a regir todo el estado, incluido los gobernantes. La segunda cosa, la segunda consecuencia fue que se le dio más protagonismo al pueblo. El pueblo obtiene un papel protagónico. En el caso de Francia, la soberanía se traslada del monarca, en este caso Luis XVI, que ya supimos qué pasó con todo esto, hacia la nación, hacia el pueblo, a través de la idea de la soberanía del pueblo. Y ahí surgen las bases de la democracia, la representación y el republicanismo. Este es uno de los grandes aportes de la Revolución Francesa. Eh, si se acuerdan, hablamos de un ilustrado que hablaba sobre el contrato social. Y esto tiene mucho que ver con eso, ¿no? El contrato social. El pueblo es el que elige a los representantes, ¿sí? Para que gobiernen, pero ellos son los que tienen el poder. Luego, en tercer lugar, tenemos el reconocimiento y la declaración formal de la existencia de derechos naturales del hombre y de los ciudadanos, ¿no? Eh, todas las personas, por el hecho de ser seres humanos, tienen derechos naturales con rango constitucional, es decir, que están por sobre todo y debían ser respetados por el Estado, incluso por el Estado. Antiguamente o anteriormente el monarca, si no quería respetar los derechos de las personas, no existían derechos de las personas, en primer lugar, y el monarca podía pasar por sobre todos, igual que la nobleza, pero en este caso ya no. Ahora todos son iguales y todos tienen derechos. Eso es algo muy importante, ya que se aprende a reconocer a la persona humana como sujeto de derecho. Y esto incluye también la libertad, que es uno de los derechos más grandes. Ya no podía haber esclavitud, ¿no? Porque todas las personas eran libres por naturaleza. Era un derecho humano, o es un derecho humano. Entonces se da la declaración, como vimos, de derechos del hombre y del ciudadano en 1789 y con eso se cambia la historia. En cuarto lugar, tenemos la idea de la separación de poderes. Como vimos también, cuando hablamos de las causas de la revolución, otro de los ilustrados nos decía que tenía que haber una separación de poderes en tres: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Si no recuerdas qué ilustrado dijo eso, pues te recomiendo que veas el video de las causas. No te lo voy a decir
para que puedas ir a verlo. Entonces, en la Constitución se recoge eso, la idea fundamental de la separación de poderes, y la ley se vuelve una expresión de la voluntad general, ¿no? Entonces, esta separación de poderes asegura que una sola persona o un solo grupo de personas no va a detentar el poder, sino que van a haber 3 grupos y cada uno va a tener una función. El ejecutivo administrar, el legislativo dar las leyes y el judicial controlar. Luego, en quinto lugar, tenemos que se dan o que aparecen nuevos sistemas de gobierno, se dan las bases para los nuevos sistemas de gobierno que ahora en la actualidad rigen, que son el presidencialismo, ¿no? Que muchos, bueno, al menos en Latinoamérica, los estados, las formas de gobierno son presidencialistas, ¿no? Hay un presidente que es el jefe del estado, y también se da el parlamentarismo, que después de la Revolución Francesa fue lo que tuvieron la mayoría de países europeos y ahora lo tiene Inglaterra, por ejemplo, ¿no? El parlamentarismo. Luego tenemos en sexto lugar, en el último lugar, en sexto lugar tenemos la idea del control hacia el gobierno. Como les mencioné cuando hablábamos de la separación de poderes, ¿no? El poder judicial es el que se encarga de controlar la constitucionalidad de las leyes, con la Constitución como norma suprema, ¿no? Y ejercen el control. Ya no es que quien detenta el poder, antiguamente el monarca, podía hacer lo que le daba la gana y nadie lo controlaba, sino que ahora el poder judicial, los jueces son los que se encargan de que todo esté yendo bien, de que haya un control y de que se respete la Constitución, que es lo más importante, para que nadie pase sobre eso y el pueblo siga teniendo el poder, ¿no? Porque los ciudadanos son los que le otorgan el poder al gobierno y el gobierno tiene que actuar con base en la Constitución para el bien de los ciudadanos. Entonces, eso es algo, o sea, todas esas cosas son muy importantes porque de una u otra manera definen cómo es que se cambió todo para la sociedad que ahora vivimos. Y antes de terminar, quiero que veamos este lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Ese es el lema, es lo más importante que se quería lograr con esta revolución, y hasta cierto punto se logró, ¿no? Bueno, que ya después se haya un poco malogrado la esencia es distinto, pero la idea en sí es buena: libertad para todos los ciudadanos, igualdad, nadie es más que nadie, y fraternidad para poder ir juntos hacia adelante. Eso es todo, espero que les haya gustado, espero que también se suscriban al canal para recibir más videos. Vamos a seguir hablando de revoluciones, es el tema que más me gusta, y si tienen alguna pregunta o si quieren que toque un tema en particular también me lo dicen. No se olviden de suscribirse al canal y de ponerle like al video. Gracias.